un niño perdido y solo en el desierto. Es un terreno hostil e implacable. Envió una señal de auxilio ilocalizable. Era cuestión de vida o muerte. Lo que habría soportado ese pobre niño. Una tormenta enorme apareció en un radar, Una señal extraña. pero con el cielo despejado. Cabría esperar ver algo. ¿Qué podría haber en el cielo? Señales sísmicas extrañas en Oklahoma. Parecía un latido. Boom, boom, boom. Y no encontraban la fuente. Eso nos llamó la atención. Se necesitan grandes cantidades de energía para crear esas ondas. Señales de sucesos reales Ocurría a miles de metros bajo la superficie. y muchas preguntas sin resolver. Encubrirlo o fingir que no sucedió. Sucedía algo raro. Señales fantasma. Martes 7 de agosto de 1973. La señora Darlene Ross, una radioaficionada de California, escuchó una llamada de socorro por la radio. Oyeron a un niño por la radio diciendo que a su padre le había dado un infarto, que su camioneta había volcado y llamaba para pedir ayuda. La señora Ross habló con el niño, con la esperanza de encontrarlo. Pero solo averiguó que se llamaba Larry, tenía 7 años y estaba en algún lugar de Nuevo México. No pudo dar información específica sobre dónde estaba. No sabía cómo se apellidaba, ni hacia dónde iban. Y la gente que lo oyó no podía usar nada para encontrarlos. Con tan pocas pistas, la señora Ross llamó a la policía de Albuquerque en Nuevo México. Por la noche y al día siguiente, equipos de búsqueda sobrevolaron el estado intentando encontrar la camioneta volcada. Para buscar a un adulto mandarían a poca gente, pero tratándose de un niño, mandaron a todo el mundo. Podría costar millones de dólares encontrarlo, pero no importaba, porque contaban con un tiempo limitado para localizar de dónde venía esa señal, porque a saber cuánto duraría la batería. Si la camioneta había volcado, probablemente no estuviera arrancada y, de ser así, el motor no alimentaría la batería. Así que Larry tenía que conseguir ayuda antes de que se agotara la batería y la radio dejara de funcionar. Mucha gente desde California a Mississippi afirmaba haber hablado con Larry por la radio de banda ciudadana. Una radio de banda ciudadana no es muy distinta de un móvil, solo que es una tecnología más antigua. Eran los 70, mucha gente usaba ese tipo de radios. Esa en concreto lleva fabricándose unos 50 años. Había que ir pasando por los canales uno a uno para que alguien te ayudara. Hola, ¿alguien está monitorizando esta frecuencia? Sí, funciona. Hola, gracias, te lo agradezco. ¿De qué? Buen día. Qué simpático. La gente que hablaba con él intentaba mantenerlo tranquilo, que no entrara en pánico. El miedo afecta mucho a cómo respondemos ante una situación. Para un niño pequeño, estar solo en un terreno como este sería aterrador. No sabes cómo darle esperanzas y podría morir ahí fuera. En el desierto la temperatura baja mucho por la noche y por el día se puede hervir agua del calor que hace. Lo que habría soportado ese pobre niño, no me lo puedo ni imaginar. Habían pasado 24 horas y ni rastro de Larry. Pero los radioaficionados empezaron a encontrar pistas sobre su ubicación. Los comentarios de Larry sobre el tiempo y la posición del sol les llevaron a creer que estaba en las montañas Manzano, cerca de Albuquerque. El ejército mandó un avión a la zona y cuando Larry dijo que veía luces por el cielo, se acotó la zona de búsqueda. Las montañas Manzano son un antiguo bloque de falla, así que se trata de un enorme precipicio y algunos trozos se erosionaron con el tiempo. La zona mide 14.000 hectáreas y es conocida por tener un paisaje montañoso muy impresionante. Hay valles, colinas y picos montañosos con riscos en la superficie. Es un terreno accidentado, hostil e implacable. Localizar un objeto tan pequeño como un vehículo podría llevar mucho tiempo. A algunas zonas montañosas no llegan las señales de radio. Una señal de radio se puede bloquear si estás en una grieta, un barranco o algo cerrado, porque la señal no tendría dónde ir.
He participado en muchas expediciones en las que no podíamos usar radios por el terreno en el que estábamos. Podías estar a unos metros de otra persona y no recibir su señal. Sin embargo, los usuarios de la radio decían haber oído a Larry a cientos de kilómetros de las montañas Manzano. Todas las montañas complican la señal, pero si hubiera que elegir una cordillera, esta tendría alguna posibilidad de que pudiera salir una señal. Al ser rocas sedimentarias y metamórficas, no tienen mucho metal, y es bueno porque hay zonas con un alto contenido metálico que tienen muchas menas de metal en la roca y atenúan la señal más rápidamente. Si notas que tu móvil tiene mala cobertura dentro de un rascacielos, es porque hay una estructura de metal que refuerza todo el hormigón. Pero el alcance de la frecuencia de la radio tiene una ventaja frente a los móviles. Cuanto más alta sea la frecuencia, más fácil es bloquear una señal. Los móviles operan a 2,5 GHz. La radio de banda ciudadana opera a 30 o 25 MHz, así que es más fácil que se propague. A no ser que estuvieras en una grieta muy profunda, debería poder emitir una señal. La búsqueda de Larry llevaba 2 días. Y los pilotos de rescate seguían monitorizando sus propias radios para localizar la señal de Larry. Ese piloto estaría pendiente de la señal de Larry. Cuando el avión se elevara por el horizonte, que ya estaría a un nivel muy alto, la señal que saliera de la antena de radio llegaría al avión y se podría triangular la señal. Así les permitiría averiguar dónde estaba Larry. Esto es una versión menos avanzada de lo que se podría usar para localizar una señal. Estoy usando una antena muy direccional para ir apuntándola y averiguar dónde se encuentra la estación transmisora. Lo bueno de usar una antena como esta es que funciona como una linterna. Al girarme para apuntarla hacia la señal pita, en la dirección contraria no hay señal. Y si me acerco, ahí está. Pero cuando conseguían triangular la señal de Larry, el niño solía cambiar de canal, dificultando la tarea. Lo mejor es cambiar el interruptor al canal 9, el que se usa para llamadas de emergencia. Cuando esta historia salió a la luz, había mucha actividad en la radio de banda ciudadana y puede que oyera a gente hablando en un canal, intentara comunicarse con ellos y que le respondieran. Así que probablemente cambió de canal y volvió a probar. Eso dificultaba muchísimo las labores de búsqueda porque para localizar una señal es mejor que sea estable, si no se estaría cortando constantemente. Larry tenía 7 años y estaría asustado. Seguramente llamó por pánico y, si no oía a nadie, cambiaba de canal hasta que se le gastase la batería. Los equipos de rescate estaban desesperados por encontrar a Larry antes de que se quedara sin batería. Pero no conseguían que usara solo un canal, lo cual levantó las sospechas de algunos. Provocó el efecto contrario. Si intentas ocultar tu señal, harías justo lo que hacía ese niño, porque así nadie podía localizar la señal. Los cambios de canal de Larry, así como inconsistencias en las versiones de los radioaficionados, plantearon dudas sobre la autenticidad de la historia. Cuando la situación evolucionó, recibían datos diferentes. Primero, el niño se llamaba Larry, luego David, y empezaron a preguntarse si sería una broma. En la primera llamada no sabía su apellido, de dónde era o a dónde iban. Larry debería saber algo así, tenía 7 años, así que o era una broma y estaban intentando que perdieran el tiempo buscando a alguien y un coche que no existía, o Larry estaba conmocionado. Lo que explicaría que no pensase con claridad ni recordase cosas. Los sucesos traumáticos pueden causar amnesia retrógrada y anterógrada, olvidando desde justo antes del trauma hasta un poco después del trauma. Así que puede que en las primeras llamadas siguiera conmocionado y no recordase datos sencillos. Podría tratarse de algo tan simple como que se había dado un golpe y, con suerte, esos recuerdos volverían con el tiempo. Después de 48 horas, el equipo de búsqueda no estaba más cerca de encontrar a Larry y a su padre herido. ¿Por qué nadie podía encontrarlo? Había radios por todas partes. Alguien necesitaba ayuda y los radioaficionados se involucraron. Usuarios de Wyoming, de Arizona e incluso de Canadá habían hablado con el niño.
pero él afirmaba estar en Nuevo México. ¿Cómo podían oírse sus transmisiones a tanta distancia? Larry estaría usando una radio de banda ciudadana de amplitud modulada, lo cual la limitaría a 8 o 15 kilómetros con la posibilidad de llegar mucho más lejos, pero con la propagación usando la ionosfera. La señal de radio de Larry llegaba mucho más lejos por un fenómeno conocido como propagación. En la atmósfera hay una capa llamada ionosfera que está llena de iones que son partículas libres con carga. Normalmente una señal la atravesaría y desaparecería y no se podría ver, pero en ciertas frecuencias con cierta cantidad de iones, la señal sube y se curva con la Tierra. Con la propagación, rebotaría entre capas de la atmósfera o rebotaría y regresaría a la Tierra. Volvería a rebotar, a subir a la atmósfera y bajaría otra vez, y así se doblaría la señal alrededor de la curvatura de la Tierra. Y así se consigue una gran distancia sin perder mucha potencia. Y podría recorrer sin duda 2.500 kilómetros. La capacidad de la propagación depende del ciclo solar. El ciclo solar es un periodo de 11 años y en el punto álgido hay muchas manchas solares. Eso significa que el Sol emite más luz ultravioleta que llega a nuestra atmósfera y la ioniza. Y una mayor ionización de la atmósfera es algo positivo para la propagación. La distancia de la señal depende del punto en el ciclo. Ahora mismo estamos en un ciclo solar bajo y puedo hablar con Japón, Corea y China desde mi casa en el sur de California. Con un ciclo solar alto, a veces me ha pasado que pueda oírme después de hablar, lo cual significa que mi señal ha dado la vuelta a la Tierra, ha vuelto y me oigo a mí mismo con retraso. En el punto más alto del ciclo, el alcance de la transmisión de Larry podría ser desde 10 o 15 kilómetros hasta 38.000 con las condiciones ideales. 1973 estaba solo en un punto medio del ciclo solar. Sin embargo, Larry estaba transmitiendo en verano cuando las manchas solares están más activas. Al menos por el día, en ese espacio de frecuencia que está la radio de banda ciudadana, podría haberse propagado más lejos que en cualquier otra época del año. Así que es totalmente posible que hubieran captado la señal de Larry en Canadá. Mientras gente por toda Norteamérica hablaba con Larry, la búsqueda en Nuevo México ya duraba varios días sin resultado. La temperatura rondaba los 35 grados, así que sin comida ni agua lo tenía todo en contra. Hay que superar el miedo, sentarse y pensar con claridad. ¿Cómo consigo agua? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde me voy a refugiar? Si no tienes acceso a nada, no hay agua, no hay comida, y a lo mejor estás herido, podrías sobrevivir algunos días. La mayoría de la gente, después de varios días sin agua, se encuentra en una situación peligrosa. Mientras seguían los esfuerzos por encontrar al niño, los investigadores empezaron a especular sobre la autenticidad de la historia. Parte del problema de la historia es que Larry mencionó que la camioneta de su padre había volcado. Las radios de banda ciudadana suelen usar antenas verticales y una antena así no habría salido bien parada en esa situación. Además, si el elemento radiante, el látigo como lo llamamos, que sobresale, estuviera tocando el suelo, esa radio no sería muy eficaz. Con el paso de los días, cada hora de transmisión iría gastando la batería un poco más. Lo que tengo aquí es un equipo muy sencillo. La radio que estoy usando lleva en el mercado más de 50 años, así que podemos suponer que sería similar a la que se usaba en aquella época. Tenemos una batería de 12 voltios, como la que usa un coche, y aquí aparece el voltaje, muestra la batería con 13,24 voltios, así que está cargada por completo. Ahora voy a encender la radio, que consume 0,27 amperios de corriente, y eso solo para recibir. Si pulso el botón y transmito, deberíamos ver que la cifra aumenta. Estoy haciendo una comprobación en el canal 27. Comprobación del canal 27. ¿Hay alguien monitorizando? Y sube a 0,8, 0,87 o 0,89 amperios. Casi al máximo al transmitir. Hemos pasado de 13,24 voltios a 13,16. Así que, si hacemos cálculos, una batería totalmente cargada duraría de 6 a 8 horas. Si hablamos de baterías de los años 70, la calidad sería menor, así que la carga sería más corta.
Tal vez podría arrancar el coche para cargar la batería. El problema era que la camioneta se había volcado y puede que el motor no arrancara. Pero si arrancase, habría un recurso limitado, que es la gasolina, que puede convertirse en electricidad y cargar la batería que alimenta la radio. Debido a esto, es improbable que transmitiera durante más de un día. Como nadie denunció la desaparición de Larry, y debido a las discrepancias de las versiones, las autoridades asumieron que fue una broma. La aventura de Larry había aparecido en las noticias de todo el mundo, lo cual aumentaba la posibilidad de que hubiera imitaciones. Como hubo mucha publicidad del asunto, puede que algunos quisieran llamar la atención. La radio en aquella época era bastante anónima. Cualquiera podía haber oído la historia de un niño perdido y decir, bueno, voy a hacer eso desde California o desde Canadá. Así que puede que muchos se hicieran pasar por Larry. El quinto día, la denuncia de una familia de Missouri de la desaparición de un niño llamado Larry reavivó la búsqueda hasta que lo encontraron un día después. Al sexto día, un sargento del ejército afirmó haber hablado con Larry durante 3 horas seguidas. ¿Pero sería Larry de verdad o un imitador? Al séptimo día, se rastreó una transmisión de un walkie-talkie en Phoenix y la policía se hartó y canceló la búsqueda. La pregunta es, ¿Larry era real o una broma? Creo que en general, toda esta historia tiene pinta de ser una broma. Larry cambiaba de canal, mantenía conversaciones y la recepción no se resentía. Así que contaba con una antena operativa a la elevación necesaria para recibir señales de buena calidad, lo cual me hacía pensar que no estaba en una camioneta volcada. Mis dudas sobre esta historia son que nunca encontraron la camioneta de Larry, ni pruebas sobre él o su padre. Todo indica que si hubieran ido por una carretera asfaltada, alguien se habría encontrado el accidente. La probabilidad de que no los hubieran encontrado en los últimos 40 o 50 años me parece tan ínfima que casi roza lo imposible. Hay montones de casos así que se quedan abiertos. A veces se encuentran los restos de un avión o un coche décadas después, así que seguirá siendo un interrogante durante mucho tiempo.